Buenos días. Bueno, gracias a Dios, otro día, otro domingo que podemos reunirnos, que ha colocado el Señor la, las condiciones para que podamos estar acá, pero sobre todo también el deseo de poder reunirnos, ¿no? Porque en muchos lugares Dios ha dispuesto el espacio, pero la gente no está dispuesta, ¿cierto? Hoy vamos a utilizar como texto base para la enseñanza de hoy Mateo capítulo 9, verso 1 al 8. Aquí vemos la autoridad de Jesús para perdonar pecados y para sanar, y eso revela la necesidad que tiene el mundo, que tiene el ser humano, la necesidad más profunda que tiene el ser humano. Vamos a leer Mateo capítulo 9, verso 1 al 8. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más difícil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Nosotros estamos viviendo en un tiempo desde hace muchos años donde el sufrimiento físico y emocional está, digamos, como a flor de piel, ¿no? Mucha gente sufriendo por enfermedades, pero lo que se volvió muy de moda son las enfermedades mentales. Ahora se habla mucho de salud mental, ansiedad, depresión, melancolías, tristeza, una cantidad de cosas que las personas están buscando constantemente aliviar. Y están preocupadas las personas, bueno, los que están enfermos físicamente, pero los que están enfermos emocionalmente, buscan cómo solucionar, cómo dar alivio a esa enfermedad, pero ignoran constantemente también la raíz de esos problemas. La raíz de esos problemas es espiritual. La raíz del dolor humano es espiritual. Por eso en Mateo capítulo 9, verso 1 al 8, Jesús lo que está haciendo es confrontar esa realidad. La realidad de sanar a un hombre que está paralítico, pero que antes de sanarlo físicamente, el Señor le ofrece algo que es mucho más profundo, mucho más trascendental en la vida de una persona, y es el perdón. Por eso el pasaje que estamos leyendo nos revela que la mayor necesidad y la más importante que tiene el ser humano no es física, es espiritual. Por eso hoy vamos a ver, con la ayuda de Dios, 5 verdades que emergen de este encuentro y cómo estas verdades las podemos aplicar a nuestra sociedad moderna. El contexto en el que estamos hoy, en nuestra época, la gente anda buscando alivio físico, anda buscando sanidad física, anda buscando sanidad emocional, anda buscando bienestar o sanidad psicológica. De ahí que por eso muchas iglesias que se dicen ser cristianas han empezado a predicar un evangelio falso, un evangelio de prosperidad, de bienestar. Y con esto entonces se aprovechan de esa necesidad latente y evidente que tienen las personas que asisten a esos lugares. Para estos falsos maestros se aprovechan que la persona no está buscando a Dios por lo que realmente Dios es,
No lo están buscando porque se han arrepentido, sino que lo están buscando para que Dios cumpla esos deseos que tienen estas personas. Pero ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con lo inmaterial? ¿Qué pasa con lo que va a trascender este plano? ¿Qué pasa con el pecado de todas esas personas que son pecadores, pero que no están yendo allá por perdón de sus pecados, están yendo allá para que se cumplan una cantidad de deseos que siempre, casi siempre, son materiales? Un mejor salario, un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor carro, poder viajar, poder conocer, poder crecer en lo profesional. Pero ¿qué pasa con el pecado? ¿Qué pasa con el alma? Por eso el propósito del mensaje de hoy es mostrar que Jesús no está preocupado solamente por sanar tu cuerpo, no está preocupado solamente por tal vez mejorar tu situación económica. La preocupación real de Dios es restaurar nuestras almas. Esa es la preocupación más importante del Señor. Por eso la autoridad total de Jesús, en medio de esa autoridad, su principal prioridad es perdonar. Es el perdón. El pasaje inicia diciendo que Jesús regresa a Capernaum, donde ya había realizado varios milagros. La gente lo busca por sus obras, lo busca por lo que él ha hecho, pero él ahora quiere revelar algo más profundo. El pasaje inicia diciendo que Jesús regresa a su ciudad, es decir, lo que estaba diciendo ahora a Capernaum, porque el texto no dice la ciudad, dice a su ciudad, pero esa ciudad es Capernaum. Era como el cuartel general de operaciones de Jesús. Y ahí hacía todo, de ahí salían para todos lados. El tema que vamos a ver es Jesús, el sanador integral más allá del dolor visible. Ese es el tema que vamos a ver. Realmente este tema de Cristo, el médico del alma, más bien, porque el tema de hoy es Jesús el sanador integral más allá del dolor visible. Pero lo que vamos a ver es una serie de mensajes o de sermones del capítulo 9 que se llama Cristo el médico del alma, redención en cada encuentro. Ese es el nombre de la serie de valga la redundancia, de una serie de sermones que son 6 que vamos a ver del capítulo 9 que iniciamos hoy. Entonces, el sermón de hoy, el primer sermón de esta serie de 6 mensajes, es Jesús el sanador integral más allá del dolor visible. Como había dicho al principio en la introducción, lo vamos a ver a través de 5 verdades. Y la primera es la fe que se mueve por amor. La fe que se mueve por amor. Dice el versículo 2. Y sucedió que le trajeron ¿a quién? A un paralítico, tendido sobre su cama. Marcos y Lucas dan una explicación un poquitico más amplia de cómo fue de cuando lo traen y qué es lo que hacen los amigos, ¿cierto? Ellos explican que el hombre ya fue traído, había una multitud muy grande en la casa donde estaba Jesús, y que a causa de esa multitud tan grande que no les permitía entrar, ellos se subieron a la casa y abrieron el techo y por el techo bajaron al amigo con unas cuerdas ahí en su camilla y lo bajaron y lo colocaron en medio de la habitación o del salón donde estaba Jesús. Entonces aquí vemos que esto que se empieza a hablar aquí es otro ejemplo de Jesús sanando enfermos, de Jesús sanando afligidos, de el rol del Mesías como sanador que fue profetizado en pasajes como Isaías capítulo 35 versos 5 al 6, donde dice que entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo.
porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces, por lo tanto, esto que está haciendo Jesús aquí son milagros que ya se estaban profetizando en la época de Isaías, ¿cierto? Acerca del Mesías prometido. Y estos milagros daban entonces testimonio de esas profecías de Jesús como el enviado de Dios, como el Cristo, como el Mesías prometido. Ahora, los milagros de Jesús no se hicieron para, o no los hacía de forma como masiva. Él no los calculaba de forma masiva, es decir, Jesús sanó a muchas personas, pero él no cogía, ¿quiénes están cojos? Y salían 20 cojos, entonces, caminan. ¿Dónde están los mudos? 30 mudos. ¿Va pueden hablar todos? No, él no hacía así, él no sanaba al por mayor, ¿cierto? Él lo que hacía era ministrar de forma principal y de forma individual a cada humilde necesidad de cada persona humilde. Él tenía o él quería que hubiera un encuentro personal entre esa persona y Jesús. Jesús no reunía a sus discípulos y contrataban una casa, una hacienda para hacer un encuentro y llevar a 20 o 30. No, los encuentros, el verdadero encuentro con Jesús se da cuando yo he reconocido mi necesidad espiritual y sé quién es el único que me puede saciar esa necesidad espiritual. Entonces yo voy a Él y voy a tener un encuentro con Él. La mayor parte de personas, la gran mayoría de judíos en la época de Jesús, tal vez hubieran preferido señales más grandes, más impresionantes, por decirlo de alguna manera. Ellos tal vez hubieran preferido que Jesús invocara que cayera fuego del cielo sobre un grupo de soldados romanos. Tal vez eso hubiera sido mucho más fascinante para ellos. Ahora, nosotros lo que vemos cuando leemos los evangelios es la presencia de la enfermedad, mucha enfermedad. Vemos a Jesús sanando mudos, cojos, ciegos, paralíticos. Y esa presencia de tanta enfermedad era la evidencia de la infidelidad al pacto y a la baja condición espiritual del pueblo. Dios les había dado entonces lo contrario a lo que Él les había prometido en Éxodo capítulo 15, verso 26, donde dice así, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero aquí vemos en los evangelios mucha gente enferma, porque hicieron otra cosa diferente. ¿Qué les dijo el Señor? Que se hicieran lo recto delante de sus ojos, que se escucharan sus mandamientos, que se guardaban sus estatutos. Ninguna enfermedad decía venir, pero vemos gente enferma por donde quiera que iba Jesús. Entonces, esa era la evidencia de la decadencia espiritual del pueblo. Ahora, los amigos de este paralítico lo llevan a Jesús porque tenían una convicción, una fe fuerte de que Jesús lo podía sanar, de que Jesús lo podía levantar. Jesús reconoce esa fe. Esa fe que ellos tenían era visible a los ojos de Jesús. Ahora, ¿será que la fe de los amigos del paralítico es parecida a la de nosotros hoy? ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros hoy? ¿Tenemos una fe pasiva o una fe activa? ¿Será que nuestra fe es tan fuerte como para tener fe por otro? Porque a veces no nos alcanza la fe ni para nosotros mismos, como para tener fe por otro. Ellos tenían fe por su amigo paralítico. La fe de ellos era tan grande, tan activa, que incluso esa fe intercedía por su amigo paralítico. A veces nosotros como creyentes hoy nuestra fe a veces no alcanza ni para nosotros mismos.
Es como cuando alguien le viene y le pide plata prestada a uno que muchas veces que dice, va bien, consiga para los dos, va, consiga para los dos, que yo no tengo para prestar. Eso pasa con la fe. A veces tenemos que decirle a otros cristianos, tenga fe por mí porque la mía no me alcanza, no me da. Por eso tenemos que compararnos con los amigos del paralítico y preguntarnos qué tipo de fe tenemos hoy. Si nuestra fe es muy pasiva o es una fe activa que no solamente alcanza para nosotros, sino que alcanza para interceder por otros. Tener fe que Dios puede ayudar a otras personas que nos conocen. Sino que estamos en una sociedad individualista, en una sociedad egoísta. Por eso ese acto que hacen estas personas, amigos del paralítico, nos recuerda que la fe puede hacer grandes cosas cuando incluso es usada en comunidad. Cuando muchas personas se reúnen y activan la fe juntas para que pase algo, tal vez no en sus vidas, tal vez en otro lugar. Por ejemplo, hoy podríamos reunirnos en fe y creer que Dios puede hacer algo en Nigeria, en África, donde están matando y asesinando cristianos. ¿Será que tenemos la fe que se necesita para que Dios tal vez haga algo allá? ¿Será que somos como el paralítico? ¿Será que estamos esperando que alguien cargue mi camilla de fe? ¿Que alguien tenga fe por mí? Dos, el diagnóstico divino, pecado antes que parálisis. Ahí en el mismo versículo 2, en la segunda parte, dice, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué hizo? Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe de ellos. Jesús aquí vio la fe de los que llevaron al paralítico, no vio la fe del paralítico. Porque si él hubiera visto la fe del paralítico, el pasaje diría, al ver Jesús la fe del paralítico. No, él vio la fe de los que lo llevaban, él no vio la fe del paralítico. Era evidente que la fe que estaba allí funcionando era la de los amigos, que fue tan fuerte que ellos lo trajeron creyendo que Jesús iba a hacer algo por ellos. Su fe era tan viva, tan fuerte, tan activa como para subirse al techo, romper el techo de una casa ajena. Tal vez decir, después pagamos, después miramos cómo arreglamos eso, después solucionamos el problema, pero aquí lo importante es hacer que Jesús vea a este paralítico. Después solucionamos, después miramos, después pedimos perdón y pagamos el arreglo, venimos y lo arreglamos. Ahorita lo primero es ponerlo delante del Señor. ¿Y será que nosotros a veces decimos, no, ahorita primero voy a orar, primero voy a ayunar, primero voy a leer la Biblia, primero voy a estar unos días, un tiempo en comunión con el Señor y después voy a hacer lo que tengo que hacer, después miraré cómo hago aquello, cómo hago lo otro, cómo muevo otras cosas, porque primero lo que yo necesito es poner esta necesidad delante del Señor? Nosotros podemos suponer aquí que el paralítico tal vez no tenía fe o tenía muy poquito. Él estaba en una posición en la que hagan lo que quieran porque yo tampoco puedo hacer nada. Así hable, tampoco puedo hacer nada. Jesús entonces ve la fe de estas personas, no la del paralítico, por lo tanto lo que hace Jesús es, mire la bondad y el amor del Señor. Él más bien quiso fue animar a este hombre. Él quiso como animar la fe del paralítico. Él primero tiene un diagnóstico rápido, el Señor hace un diagnóstico rápido en este hombre en el que él no ve fe, sino que lo que ve en este hombre tal vez es depresión, tal vez ve impotencia de que ya mi vida se irá a acabar, he perdido muchos años de mi vida, no he podido hacer nada.
Y lo que hace el Señor es tal vez pronunciar unas palabras amables, esperanzadoras, como cuando uno va enfermo del médico. Tal vez usted ha ido enfermo del médico y el médico le dice, no, tranquilo, no se preocupe. No se preocupe que esto lo podemos ir solucionando. Jesús no comienza sanando al paralítico. Jesús no comienza por lo que la gente esperaba. Jesús comienza con el perdón porque Él ve primero el corazón antes que el cuerpo. ¿Qué le dice Jesús al paralítico? Ten ánimo, hijo. Eso es lo que inicia diciendo Jesús. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. La fe de los amigos de este paralítico hizo algo importante, traer a este hombre a la presencia de Jesús. Pero ellos solamente iban con el objetivo, con el pensamiento de que Jesús podía sanar el cuerpo. Ellos no tenían en su mente, ellos no tenían presupuestado que Jesús también lo pudiera perdonar. Tal vez ellos ni siquiera lo llevaban a él importándole si era un pecador o no. Para ellos lo más importante era que volviera a caminar. Ellos iban convencidos de que Jesús lo podía sanar, pero no iban pensando en que Jesús también lo podía perdonar. Así que Jesús se dirige al problema más importante que tiene este paralítico, porque hay un problema más importante, y uno puede decir, ¿hay algo más importante que ser paralítico allí, que sanar a este hombre? Por más malo que sea estar paralizado, por más grave, por más horrible que sea estar paralítico, hay algo que es infinitamente más grave y peor que estar paralítico, y es estar atado al pecado. No necesitamos investigar, profundizar en que este hombre estaba paralítico por el resultado de algún pecado que había cometido y que necesitaba perdón, porque al final eso no es lo que tanto le importa a Jesús. Él solamente le dice, tus pecados te son perdonados. Y hay un teólogo que al respecto de ese tema, él ve 6 razones por las cuales Jesús trató primero con el pecado del paralítico. Vamos a decir por lo menos una forma en que las ve y por las que este estudioso dice que por eso trató Jesús primero el pecado de este hombre que la sanó. Y él dice que primero lo hizo porque el pecado es la raíz de donde provienen todos nuestros males. Esa es la primera razón. La segunda es para mostrar que el perdón es más importante que la sanidad física. Para mostrar que lo más importante que Jesús vino a hacer era tratar con el pecado. Para mostrar que cuando los pecados de un hombre son perdonados, él se convierte en hijo de Dios. Para mostrar que la respuesta a la fe es el perdón del pecado. Y para comenzar una conversación importante con los escribas y fariseos. Entonces, cuando leemos esto, podríamos preguntarnos si reconocemos nuestra necesidad espiritual. ¿Usted reconoce cuál es su necesidad espiritual o solamente está buscando un alivio temporal? Porque cuando usted va a la iglesia buscando casa, carro y beca, está buscando algo temporal. Cuando usted está buscando una sanidad física, usted está buscando algo temporal. Porque al final del día, esto, cuando todo pase, cuando llegue el día final, todo pasó. Lo eterno viene después. ¿Estamos conscientes de cuál es nuestra verdadera necesidad espiritual? Hoy nosotros estamos tratando con la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, adicciones, estrés, pero la gente no está preocupada en abordar la raíz espiritual de todo eso. La gente prefiere terapias, programas, ¿cierto? Ir al psicólogo, otros van a tomar yagé. Pero Jesús nos enseña que el alma
es la que necesita sanidad primero, antes que el cuerpo. Es el alma. Tercero, la confrontación con el pensamiento religioso. La confrontación con el pensamiento religioso. Verso 3 y 4 dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Verso 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces aquí los escribas estaban acusando a Jesús de blasfemia. Entonces él conoce los pensamientos de ellos y los confronta. Por eso cuando está diciendo el pasaje que algunos escribas decían dentro de sí, ese dentro de sí es en su mente, ¿no? Ellos todos estaban empezando a pensar y a hablar, pero en su mente. Entonces, ellos estaban objetando de forma inmediata lo que estaban viendo, pero lo hacían dentro de sí. Entonces Jesús iba a señalar eso que ellos estaban diciendo dentro de sí, mostrándole, él cuando habló, expuso los pensamientos y las opiniones de ellos. Porque todos nuestros pensamientos y nuestras opiniones están abiertos a los ojos de Dios y son de interés de Dios. Cuando ellos dicen, este blasfema, lo dijeron porque entendieron que Jesús estaba diciendo que él podía hacer algo que solo Dios podía hacer. Por eso para ellos él estaba blasfemando. Para ellos lo único que podía perdonar era ¿quién? Dios. Él estaba diciendo que él era Dios. Pero se equivocaban al suponer o al pensar que Jesús no era Dios, porque Jesús es Dios. Estaban equivocados al pensar que Jesús estaba blasfemando al considerarse a sí mismo como Dios. Charles Spurgeon al respecto de este pasaje dice, ellos no lo llamaron hombre, ellos no sabían ni siquiera cómo llamarlo en sus pensamientos. Por eso decían dentro de sí, como quien dice, este advenedizo, este aparecido, este don nadie, este extraño. ¿Sí? En su corazón ellos hasta lo denigraban. Esta parte es la primera mención de la oposición que hacían los religiosos de la época de Jesús y que desde ahí iba a empezar a ser un tema recurrente. Dice el verso 4, y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos. Ahora, aquí esto tenía que haber sido suficiente para que ellos entendieran que Jesús era Dios. Porque ¿cómo se va a enterar él lo que yo estoy pensando? ¿Cómo se va a enterar? Eso es una prueba suficiente que probaba la deidad de Cristo, porque estaba demostrando que él podía conocer los corazones malvados de estos religiosos, porque él podía conocer los pensamientos de ellos. Pero esto solamente le iba a dar la oportunidad a Jesús de ofrecer una mayor prueba de ese poder que él tenía, de ese poder que él tiene, de esa deidad que él tenía en ese momento. Por eso muchas veces las personas hoy en día, incluso hoy, así como los escribas y fariseos de la época de Jesús, no permiten que la palabra confronte sus ideas religiosas. ¿Cierto? No permiten que la palabra los lleve a una fe auténtica. Hay muchas personas que dicen ser cristianas que todavía cuestionan muchas cosas de las que el Señor habla en la Biblia. No están de acuerdo con muchos pasajes bíblicos. Eso los lleva a que no tengan una fe auténtica. Porque hoy día estamos en medio de una generación de personas que ha empezado a racionalizar la fe. Pero Jesús sigue desafiando ese pensamiento superficial y nos llama todos los días a una relación viva con Él.
para que usted y yo podamos creer que lo que está aquí es real, es verdadero. No podemos racionalizar la fe. Y eso se ve mucho en personas que dicen ser cristianas, que creen en Jesús. Y si hablamos de incrédulos, peor. Cuarto, la autoridad de Jesús sobre el alma y el cuerpo, versos 5 y 6. Dice, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús les está demostrando a estas personas que Él tiene el poder de sanar y de perdonar, que la autoridad de Él es integral. Porque si solamente sanara, daba espacio a la duda de la deidad de Cristo. Por eso Él dice que Él tiene potestad en la tierra, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. La soberanía de Cristo es sobre todo, no es sobre una parte, sobre todo. Por eso cuando Él pregunta qué es más fácil decir, los pecados son perdonados o decir levántate y anda. Para una persona común y corriente, perdonar o sanar es imposible, ¿cierto? Nosotros no podemos sanar a una persona ni podemos perdonarle los pecados a una persona. Yo puedo perdonarle a una persona sus ofensas hacia mí, pero sus pecados no los puedo perdonar yo, solamente los puede perdonar Dios. Ahora, en el momento, para ellos era difícil porque para ellos Jesús era un hombre común y corriente, no era Dios. Entonces para ellos era muy grave que dijera que podía perdonar. Ahora, la promesa de sanación que Él estaba dando aquí se podía probar de inmediato, es decir, si Él sanaba a la persona, se podía confirmar que fue sana porque se paraba, el paralítico se paraba. Pero cuando usted no puede ver el pecado de alguien que está siendo perdonado, cuando usted de pronto no conoce, eso no es tangible. Es más fácil ver a una persona siendo sanada que siendo perdonada. Por eso tal vez dicen que esto parece haber sido sacado del Salmo 103, verso 3, donde dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, y eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Perdonar el pecado y sanar las dolencias. Aquí el perdón precede a la sanidad. El perdón viene primero que la salud. Porque es que Dios quiere primero perdonar nuestros pecados. Para Dios es más importante nuestra alma que nuestro cuerpo. Para las personas es más importante el cuerpo que el alma. ¿No? Hay gente tal vez ahora postrada en una cama, enferma, tal vez con una enfermedad no grave, otros con una enfermedad mortal. Pero ¿qué quieren ellos? Ser sanos. Sanos. Ellos están pensando en el cielo, tal vez no. Ellos están pensando en, prefiero que Dios me perdone y irme al cielo y quedarme enfermo el resto de mi vida. No. La gente quiere ser sana físicamente, pero no está preocupada por su alma. El pasaje continúa diciendo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Jesús aquí lo que está haciendo es que está respondiendo la pregunta de esos líderes religiosos que se estaban haciendo en su mente. ¿Sí? Antes de que ellos tal vez se la hicieran, él ya se las estaba contestando. ¿Por qué? Porque él podía no solamente cumplir la afirmación de sanar a este paralítico, sino que él también podía perdonar los pecados de ese paralítico porque él tenía la autoridad para hacerlo. El paralítico, los amigos del paralítico,
estaban preocupados por la sanidad física del paralítico. Ninguno de los dos estaba preocupado por el perdón de su alma. Los religiosos estaban preocupados por lo que él decía que era capaz de perdonar pecados, porque tenía la autoridad, porque estaba haciendo lo que solamente Dios podía hacer. Aunque ellos podrían verse bastante molestos incluso por la sanidad, ellos sabían que podía pasar. Era normal en el pueblo judío, desde tiempos antiguos, ver cómo hombres que Dios levantaba sanaban a otros. Pero ya escuchar que podía perdonar, eso era simplemente insoportable para ellos. Pero él está acá dando una afirmación de su autoridad para perdonar pecados. A veces hoy también nosotros tal vez podríamos reconocer algo de Jesús, pero no todo. Nosotros podríamos decir, si reconocemos a Jesús como el Señor de nuestra vida, pero podemos decir que Él es el Señor sobre todas las áreas de nuestra vida, sobre si su señorío aplica a cada área de nuestra vida, porque tal vez queremos que el Señor sea el Señor de mi vida económica, pero no de mi vida personal. Queremos que Él tenga el control sobre mi sanidad física, sobre mi salud, pero no sobre mis problemas emocionales, sobre mis relaciones. Entonces tendremos que reconocer al Señor sobre todo, sobre todas las cosas. Hay gente que no lo está reconociendo así porque hoy estamos llenos de programas, de terapias, de medicinas alternativas, espirituales, ¿no? Hay unas medicinas que son espirituales, riegos, una cantidad de cosas que se inventa la gente. Pero Jesús es el único que sigue siendo o que sigue teniendo la autoridad total para sanarlo a usted de cualquier enfermedad física, pero sobre todo para perdonar su pecado. Por eso nosotros tenemos que colocar siempre nuestra mirada primeramente ¿en dónde? En el reino de Dios y su justicia, porque estamos buscando el pecado, estamos buscando transformación, estamos buscando ser restaurados, independientemente de todo lo físico que yo quisiera tener, buena salud, buen dinero, comodidades, prosperidad, bienestar. Si ser perdonado por Dios, si ser perdonado por Cristo y tener asegurada la vida eterna, significa una vida terrenal de pobreza y de miseria, yo prefiero tener una vida de pobreza y de miseria. Quinto, la respuesta del pueblo, ¿cuál fue? Asombro y glorificación, versos 7 y 8. Entonces, él se levantó y se fue a su casa. ¿Quién es él? El paralítico. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Entonces este milagro provocó asombro, provocó adoración. La gente empezó a glorificar a Jesús, no, a Dios. Este hombre se levantó y se fue a su casa. Él fue sanado instantáneamente. Comprobó que Jesús tenía el poder de Dios para sanar y para perdonar. Dice Spurgeon que este hombre no se fue para el templo a mostrarse a los sacerdotes. Dice que este hombre no se fue al teatro con las personas del mundo a celebrar, sino que él se fue a su casa. La restauración de un hombre, cuando es por gracia, es mejor vista en su propia casa. ¿A qué se refiere eso? Cuando una persona viene en arrepentimiento y fe a Cristo, cuando una persona es restaurada, cuando una persona es transformada por el poder del Señor, son los de nuestra propia casa los primeros que ven ese cambio. Después lo van a ver otros familiares, después lo van a ver otros amigos, tal vez después lo van a ver los vecinos y al final, después de que todas esas personas lo van viendo, van a dar o deberían darle la gloria a Dios por ese cambio. Por eso alguien decía que
Un hombre que da prueba de su conversión del pecado, dice, un hombre da prueba de su conversión del pecado a Dios cuando imita a ese paralítico. El que no se levanta y se pone de pie, sino que continúa arrastrándose en tierra, o que cae tan pronto como se levanta, aún no se ha curado de su parálisis espiritual. Es decir, hay muchos creyentes que son paralíticos espirituales. Todavía se están arrastrando por el piso porque todavía no han tenido una verdadera conversión del pecado a Dios. Todavía no se han rendido verdaderamente a Cristo. Dice que la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. En la sanidad que hizo Jesús con este hombre, la multitud le daba la gloria a Dios por ese milagro. Jesús no quería atraer la atención para sí mismo. Parecido a lo que muchas veces hacen hoy en algunas partes, ¿no? Que suben milagros a internet, ¿no? Y milagros estúpidos ahí de que bajó de peso, que les tiró una mano, que un falso profeta haciendo un milagro en una iglesia diciendo que estaba convirtiendo el agua en vino. Y lo sorprendente era que el agua se transformaba como cambiaba de color, el agua cambiaba de color. Y la gente, y resulta que eso es un truco con un químico, que cuando entra en contacto con el agua se pone roja. Y la gente gritaba y supuestamente pues, ¿no? Y este hombre pues cogiendo fama, los falsos maestros buscan hacer ese tipo de shows para buscar reconocimiento propio. No están buscando el reconocimiento de Dios. Es que no puede haber reconocimiento de Dios porque Dios no está haciendo nada de eso. Jesús mismo en este pasaje no está buscando ser él el protagonista de la historia. Él es el protagonista de la historia, pero aún así él no está llamando la atención. La gente está glorificando a Dios. Por eso nosotros tenemos que validar cómo respondemos cuando sabemos que Dios está actuando. ¿Cómo respondemos cuando Dios está actuando? Con asombro, con fe, con adoración. Le estamos dando la gloria a Dios, o se la estamos dando a una persona, se la estamos dando a algo. Muchas veces pasan cosas importantes en nuestra vida y en vez de darle toda la gloria a Dios, se la damos que es que a la vida, que es que al universo. ¿Ah? Por eso es que hay un demasiado escepticismo hoy en día, demasiado escepticismo, demasiada incredulidad. Pero cuando Dios hace algo en la vida de alguien, esto tiene que provocar fe y tiene que provocar adoración en él. Si algo pasa en nosotros, por pequeño que parezca, es Dios actuando. Y eso merece que sea provocado en nosotros fe y adoración genuina. Jesús no solamente está preocupado por sanar cuerpos. Dios quiere y está preocupado por restaurar almas. Él no está preocupado porque hoy alguien se pare frente a una congregación o un grupo de personas a decirle que lo mejor está por venir, que tu mejor temporada está por llegar, que Dios se van a abrir portales, que se vas a ir a otra dimensión, ¿no? Porque eso es, si empiezan a decir eso, yo salgo corriendo. Portales, dimensiones, eso es brujería. Lo mejor ya vino, lo mejor ya pasó, lo mejor ya se dio en la cruz del Calvario. Ya no hay nada mejor por venir. Ya no hay nada mejor por venir. Hoy la gente está enfocada en soluciones temporales, pasajeras, que están enfocadas solamente en el aquí, en el hoy, en la hora, en el cuerpo, en lo material. Están enfocadas en soluciones falsas para el alma, para sanidad de interior,
Hay iglesias que hoy están hablando de sanidad interior. El creyente no necesita sanidad interior porque ya tiene a Cristo. El llamado entonces hoy es a que confiemos en esa autoridad completa del Señor, en la soberanía integral del Señor, buscar primero el perdón del Señor y a partir de allí ser como los amigos del paralítico, ser intercesores activos de otras personas, que mi fe alcance para mí y sobre de tal manera que pueda tener fe para que interceda por la vida de otras personas. Jesús ve más allá de lo que usted y yo podemos ver. Jesús ve más allá de lo material y de lo visible. Él conoce la verdadera necesidad y la más profunda necesidad que tenemos como seres humanos y Él responde con gracia ante esa necesidad. Así como en la época que estuvo Cristo en esta tierra, así como ayer, así como hoy, así como más adelante, el poder de Dios va a seguir transformando vidas. El poder de Dios va a seguir haciendo cosas en la alma de muchas personas. Él va a seguir perdonando, Él va a seguir sanando, Él va a seguir restaurando, de acuerdo a que si esa es su voluntad. Por eso la invitación final de este sermón es preguntarte si estás dispuesto a acercarte a Jesús con fe, a dejar que verdaderamente Jesús sane su alma antes de que su cuerpo. Si usted está dispuesto a seguir a Cristo, aún en medio de la pobreza absoluta, aún en medio de todas las necesidades, aún en medio de todos los problemas, aún en medio de todas las carencias, cuando usted decida que para usted lo más importante es su alma, entonces todo lo que ofrece este mundo para usted carece de totalmente importancia. Es total, es secundario, es secundario. Porque la prioridad mayor del Señor va a ser nuestro corazón, va a ser nuestra alma. Amén.